Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Lucha, ¿cuánto tiempo voy a esperarte? La masa está lista. Probablemente se fue al río con su Sergio otra vez. Lucha, ¿estás aquí? Valentina Iglesias se llevó la mano a la frente, ocultando sus ojos del sol y buscando a su hija afuera. Su otra mano estaba manchada de harina. Valentina no esperó respuesta. Maldijo y caminó hacia la casa, murmurando mientras avanzaba. ¡Qué inquieta es! Le dije que necesitaba ayuda y volvió a salir. Dios quiera que nunca pierda la paciencia y entonces verías qué buena madre era. Como parte de magia, la voz de Lucha no se hizo esperar. «Mamá, ya voy, solo un minuto más». Valentina sacudió la cabeza y desapareció dentro de la casa. Lucha estaba en el patio delantero de la casa. Se escondía detrás del follaje de los árboles. Cuando vio a su madre entrar en la casa, se volvió hacia el chico que tenía delante. «Bueno, mira aquí, no tengo hierba en el pelo», dijo Lucha exigente, sacudiendo su espesa melena de pelo oscuro delante del muchacho. El chico miró a la chica con admiración y luego dijo en voz baja: «Nadie tiene un pelo tan bonito como el tuyo». Lucha agitó la mano, irritada. «Ay, Sergio, ya basta. Bueno, me voy, o mi madre me regañará mal». Se dirigió a la puerta y Sergio la siguió. «Espera, Lucha, quiero darte un abrazo». Lucha dijo coquetamente: «Bueno, está bien, dame un abrazo ya, pero apúrate, tengo que correr». Sergio tomó a Lucha en sus brazos y apretó sus labios contra los de ella. La chica los rodeó al cuello con los brazos en respuesta, pero al cabo de unos segundos empezó a apartarse. «Sergio, lo digo en serio, si mi madre no me deja volver a salir será por tu culpa que me castigarán. Suéltame, tonto». «Nunca te dejaré ir, ¿me oyes? Pase lo que pase, siempre te tendré en mis brazos», replicó Sergio con seriedad y finalmente la soltó. Lucha sonrió satisfecha y echó a correr hacia la casa. Sergio la miró con ojos amorosos. Desde que tenía uso de razón estaba perdidamente enamorado de ella. El sentimiento le llenaba por completo, no podía pensar en nadie más que en su querida Lucha. Sus amigos a veces se reían de él, pero él no les hacía caso. Lucha era una chica muy guapa y muchos chicos del pueblo se fijaban en ella, pero nadie daba muestras evidentes de atención porque todos tenían miedo de Sergio. Ya había tenido un enfrentamiento con los lugareños un par de veces y les había dejado claro a todos que no entregaría a Lucha a nadie. A Lucha no le importaba tal cosa. No le gustaba a nadie de la gente del pueblo y le parecía bien que Sergio le sirviera de protección contra admiradores molestos. No es que estuviera loca por Sergio. No, le gustaba, pero no estaba loca por él. Pero se sentía más atraída por él que por cualquier otro. Mejor él que otros tíos. Sergio estaba bien con eso. Quería más, pero aún no habían hablado de ello con Lucha. O más bien, se lo había insinuado, pero ella lo convirtió en una broma y no lo rechazó directamente. Cuando Lucha desapareció en la casa, Sergio suspiró y se alborotó el pelo con la mano. Caminó hacia la casa sonriendo y pensando en su relación con Lucha. Cuando Lucha entró corriendo en casa, su madre empezó a indignarse. «Lucha, has decidido poner a prueba mi paciencia. ¿Cuántas veces desapareces todo el día? ¿Y quién va a ayudar a tu madre? ¿O tengo más ayudantes? Bueno, no sé dónde sales, pero ya estoy harta». Lucha saltó hacia su madre, la besó en la mejilla y murmuró: «Mamá, no te enojes, yo siempre te voy a ayudar, no inventes. Te dije que te ayudaría a hacer los pasteles, es que se me hizo un poco tarde, tenía que hacer unos recados». Valentina refunfuñó: «Conozco tus asuntos», corriendo hacia su novio. «Habrás estado otra vez en casa de Sergio». Lucha entrecerró los ojos y frunció los labios. «No he ido corriendo a ver a nadie, está corriendo detrás de mí». Valentina miró atentamente a su hija. «Lucha, es un buen tipo. Espero que no estés jugando con su cabeza, ¿verdad? Te quiere, eso se nota. ¿Qué sientes por él?». Lucha se lavó las manos con agua y jabón, se puso el delantal en silencio y empezó a juguetear con la masa. Al cabo de unos minutos, dijo pensativa: «No sé, mamá, creo que es muy pronto para pensar en eso. Ya tienes 18 años. ¿Crees que es demasiado pronto para pensarlo?». Lucha se apartó el flequillo de la frente y dijo mirando a su madre a los ojos: «No sé, mamá.
Siento que si le prometo algo a Sergio ahora, se me va a escapar algo muy importante después. Valentina sacudió la cabeza con reproche. No entendía a los jóvenes de hoy. ¿De dónde sacaban esos pensamientos? Antes todo era distinto. Si se gustaban, estaban juntos. Si se amaban, se casaban, tenían hijos juntos, superaban dificultades y envejecían juntos. ¿Y ahora qué? Siempre están pensando en algo. Teme perder oportunidades. ¿Qué oportunidad podría haber? Si consigues un buen tipo, tienes que aferrarte a él. Eso es todo. No sé, Lucha, me asusta un poco. No te pareces a nada en mí. Piensas diferente, no te tomas las cosas en serio. No hay que ser frívola, hay que pensar en el futuro. Pienso en el futuro, mamá. Solo pienso en él, respondió Lucha pensativa. Por supuesto, no quería perderse nada. Pensaba que si se casaba pronto podría arrepentirse después. Sergio le gustaba, pero ¿y si aún no había conocido a su verdadero amor? ¿Y si no amaba a Sergio lo suficiente? Por otro lado, era el mejor del pueblo, no podía negarlo, y él estaba dispuesto a besar el suelo que ella ha pisado. Él destrozaría a cualquiera por ella, haría cualquier cosa que ella le pidiera, la llevaría en sus brazos. Con él ella sería como un muro de piedra. ¿No es maravilloso? Sí, vale mucho. Con él, Lucha podía estar segura de que no la dejaría ni en la situación más difícil. Eso era importante para ella. No quería que su vida fuera como la de su madre. Su padre las había abandonado cuando Lucha tenía 3 años. Fue porque su madre tuvo un accidente. Se cayó sobre una horca en un pajar y se lesionó gravemente una pierna. Estuvo en cama durante meses mientras se curaba las heridas. Su padre se fue de juerga y luego las abandonó, marchándose a un destino desconocido con una nueva novia. Nunca volvieron a verle. Lucha estaba segura de que Sergio nunca haría eso. Pero lo que más la desanimaba de Sergio era que era un chico de campo y Lucha llevaba mucho tiempo soñando con mudarse a la ciudad. Cuando hablaba con Sergio y le preguntaba por sus sueños, todas sus aspiraciones giraban en torno a una cosa, una vida en el campo. Y Lucha realmente quería convertirse en una citadina y sentía que Sergio no la apoyaría en este plan. Pasaron 2 semanas. Sergio empezó a insinuarle a Lucha que tenía que hablar seriamente sobre su futura relación. Lucha hizo todo lo posible por posponer ese momento. Se preguntaba cómo respondería si él le propusiera matrimonio. Pensaba a diario que tendría que aceptar su propuesta, porque la perspectiva de ir a la ciudad ni siquiera estaba a la vista. Era sábado, salió al patio por la tarde. Por la noche, Sergio le propuso dar un paseo, pero ella aún no había dicho que sí, no quería, y él empezaría a acosarla de nuevo con sus preguntas sobre el futuro. Prefería sentarse en el patio con su madre y hablar de la vida. Entonces Lucha se fijó en un hombre extraño detrás de la valla. Estaba junto a su vecino Víctor. Estaban hablando y riéndose de algo. Lucha se acercó a la valla y puso las manos sobre ella. «Hola, Víctor, ¿cómo estás?» «Hola, Lucha, estoy bien, ¿y tú?» Lucha entrecerró los ojos ante el extraño hombre que la miraba con interés de pies a cabeza. «Estoy bien, hoy estoy holgazaneando. ¿Y qué vas a hacer?» «Voy a enseñarle el pueblo a este camarada. Quiere ir al río». «¿Ir? ¿Qué hay que ir? ¿Puede caminar hasta aquí? ¿O lo ibas a llevar en bicicleta?», preguntó Lucha burlonamente. «¿Por qué en bicicleta? Tengo mi propio coche, así que tenemos que usarlo», dijo. Lucha miró al muchacho. «¿Un coche? ¿Es un chico de ciudad?» Tenía buen aspecto, parecía moderno. «Por cierto, me llamo Pablo. ¿Por qué no te unes a nosotros? ¿Vienes con nosotros al río o tienes miedo?», continuó Pablo, sonriendo ligeramente. Lucha miró al chico desafiante. Estaba decidida a demostrarle que las chicas del pueblo eran valientes. «¿Por qué debería tener miedo? ¿Estás loco o qué? ¿O estás tramando algo malo?», respondió ella, no confundida. Pablo enarcó una ceja y cruzó los brazos sobre el pecho, jugando con sus tensos músculos. «Bueno, porque estoy tramando algo. Muy buena, de hecho, quería conocerte y pasar un buen rato. ¿O ya estás ocupado con otra persona?». Lucha abrió la boca para decir que estaba ocupada, pero no dijo nada.
Si lo decía ahora, él perdería interés en ella. Y si le decía que estaba libre, ¿qué le diría? No podía pensar con claridad. ¿Y si estoy ocupada te incomoda? Pablo sonrió y volvió a mirarla de pies a cabeza, deteniéndose en sus pechos y sus labios. No, no me incomoda en absoluto. Entonces, ¿vienes con nosotros? Lucha decidió arriesgarse. ¿Quién se lo prohíbe? Además, no está haciendo nada ilegal. Después de todo, ella es una chica libre, no está comprometida para casarse todavía y no ha hecho ninguna promesa, así que tiene derecho a divertirse con sus amigos. Y ella respondió, lo haré, ¿por qué no ir? Desde ese momento en que Lucha subió al coche con Pablo, su vida cambió bruscamente. El tipo la había cautivado en una sola noche. Hablando con él, sintió el aroma de la vida que anhelaba, con la que soñaba. La ciudad siempre la había atraído y el hombre de la ciudad le parecía una especie de dios. Ella captaba cada una de sus palabras y él la veía. A Pablo le encantaba cómo le miraba a esta chica ingenua de pueblo. Tenía 8 años más que ella. Ya había visto muchas cosas, pero la mirada entusiasta de Lucha lo elevó al cielo. Nunca antes se había sentido tan importante y significativo. Y además Lucha era guapa. Eso también era importante. Solo había pasado una semana y Lucha se había olvidado de todo lo demás. Solo pensaba en Pablo. Con admiración le contaba a su madre todo lo que él le contaba sobre la ciudad, sobre las últimas noticias y la vida de la ciudad. Su madre se mostró escéptica ante el entusiasmo de su hija y le advirtió: Lucha, ten cuidado, te va a llenar la cabeza con su charla, para que luego no te arrepientas. Ten cuidado, piensa más en algo con los pies en la tierra. Todos tus sueños y aspiraciones no te servirán de nada. Y Sergio se sorprendió de cómo había cambiado su amante. No paraba de darle largas, de hablar de negocios, de negarse a salir con él. Cuando vio que salía con Pablo, se puso furioso. Pero en este caso no podía recurrir a la pelea. Pablo no era un chico de campo. Y además era mayor y no se sabía en qué podía acabar una pelea con ese imbécil de pueblo. Y parecía más grande y más fuerte que él. Sergio le tenía miedo, aunque no lo admitía ni siquiera a sí mismo. Así que 2 semanas después de que Pablo y Lucha se conocieran, la chica se acercó a su madre y le dijo: «Mamá, tengo que decirte algo. Verás, de todos modos, Pablo me propuso matrimonio y yo le dije que sí, y la semana que viene me voy a la ciudad con él». Valentina Iglesias estaba en estado de shock. Empezó a lamentarse y a intentar hacer entrar en razón a su hija. «Lucha, ¿estás loca? ¿Qué estás haciendo? Solo haces 15 días que conoces a ese chico. ¿Quién es él? ¿A qué se dedica? ¿Cómo se gana la vida? ¿Sabes algo al respecto de él? Te ha hecho girar la cabeza con sus paseos en coche y sus bonitas palabras, pero no sabes cómo es en realidad. Le conoces tan poco. Tal vez está tratando de engañarte. ¿No puedes rendirte así? ¿Y Sergio? Dios, ¿qué pasa con Sergio? ¿Qué será de él? ¿Has pensado? Te ha amado durante tanto tiempo. ¿No sabes que sería un golpe para él? Lleva años detrás de ti y esperaba que estuvieran juntos. ¿Cómo puedes hacerle esto? ¿No has dejado que te preste atención? ¿Qué estás haciendo? Vuelve a tus cabales, Lucha». Lucha frunció el ceño y habló: «Mamá, soy adulta y sé vivir mi vida sola. Y sé lo suficiente como para confiar en Pablo. Él me conviene completamente y lo amo. Nos casaremos y viviré con él en la ciudad. Y no me hables de Sergio. Yo no le hice correr detrás de mí, ni le hice ninguna promesa. Solo era su amiga, nos besamos un par de veces. ¿Y qué? ¿Eso te dijo que me iba a casar con él? No. Y no me importa lo que él crea que está haciendo. Quiero vivir mi vida como quiero vivirla. Y no voy a lisiarme por un chico de campo». Valentina Iglesias lloró y le rogó a su hija que se lo pensara mejor, pero todo fue en vano. Lucha había tomado una decisión y no iba a cambiar de opinión. Valentina se dio cuenta de que no podía hacer nada. Al día siguiente, Lucha le dijo a Sergio que se iba. Cuando se enteró de que se iba, se quedó sin habla. «¿Y cuándo vuelves? ¿Vas a estar mucho tiempo afuera?». Apenas le salían las palabras. Lucha bajó la mirada y dijo:
Me voy para siempre. Ahora viviré en la ciudad. ¿Y nosotros? ¿Y yo, Lucha? Lucha frunció el ceño y le contestó secamente: no hay ningún nosotros. No sé qué te estás imaginando, pero no es asunto mío. ¿Pero cómo podría hacerlo? Yo quería que nos casáramos. Te quiero. Bueno, eso es lo que querías. No te hice ninguna promesa. Tendrás muchas otras chicas. ¿Por qué me miras como si fuera un traidor? No me gusta. Además, me voy a casar pronto. Cuando Sergio oyó lo de casarse, se ruborizó de rabia. ¿Casarse? ¿Casarme? ¿Te casas? ¿Con quién? ¿Con ese fanfarrón? No lo llames así, no es asunto tuyo. Ya está, estoy harta de ti. Tengo que hacer las maletas. Me voy esta noche, me voy. Buena suerte, Sergio. Y Lucha se dirigió a casa. Sergio la siguió con la mirada. El tipo de la ciudad caminaba hacia ella. Miró a Sergio burlonamente. Sergio dio un paso en su dirección, pero entonces vio que Lucha cogía la mano del machote y se detuvo. Lucha y el tipo se dirigieron a su casa, y Sergio apretó y soltó los puños violentamente, ardiendo de odio. También sufría una intensa angustia que le llenaba toda la mente, el alma y el cuerpo. ¿Tu prometida?, preguntó Pablo burlonamente a Lucha. No fue nada grave, no es nada, se pondrá bien, dijo ella. Por la noche Pablo llevó las maletas de Lucha al coche. Se despidió de su madre. Le dijo que la visitaría si era posible, pero que sería mejor que su madre viniera a visitarla ella misma. Valentina se secó las lágrimas. No podía creer que su hija la dejara así para empezar una nueva vida. No entendía lo que estaba pasando. Nada parecía indicar que esto fuera a suceder. Entonces Lucha subió al coche con su prometido y se marcharon. Durante toda la noche, mucha gente del pueblo oyó los gritos frenéticos que parecían los gritos de una bestia herida, pero nadie salió a dar la alarma. Todos sabían de qué se trataba. Era Sergio gritando, intentando sobreponerse a su dolor. Había perdido a su amante, la chica por la que estaba dispuesto a morir. Habría matado a cualquiera por ella. Ella le había infligido una herida mortal y él no podía hacer nada. Todos sus amigos estaban con él esa misma noche. Se aseguraron de que Sergio no se hiciera daño. Tal vez de no haber sido por sus amigos, Sergio habría cometido una estupidez, pero ellos estaban a su lado. Y la madre de Sergio sollozó toda la noche y rezó. No fue hasta la mañana cuando el chaval estaba agotado y solo su madre fue capaz de calmarle. Solo por su madre se mantenía cuerdo y le prometió que no haría ninguna estupidez. Lucha se fue para siempre a construir su vida en el lugar que soñaba y dejó tras de sí las ruinas de un novio desconsolado que la quería más que a la vida. Lucha se casó con Pablo, tal y como había soñado. Ella también se convirtió en una auténtica urbanita. Se suele decir que se puede sacar a una chica de un pueblo, pero no se puede sacar un pueblo de una chica. Pero en el caso de Lucha no era así. Había cambiado radicalmente y era imposible decir de ella que había pasado la mayor parte de su vida en el pueblo. Se convirtió en una belleza a la moda que tenía un gusto excelente. Se adaptó rápidamente y se acostumbró al ritmo de vida de la ciudad. Le parecía que era allí donde estaba destinada a estar. Se adaptó rápidamente a las nuevas circunstancias, se deshizo de sus viejas costumbres de pueblo y adquirió hábitos de ciudad. Incluso consiguió deshacerse del dialecto pueblerino, que le resultaba especialmente difícil. Pero sentada durante horas frente a un espejo con un teléfono, consiguió aprender a hablar como si fuera una chica de ciudad. Pablo tenía un buen trabajo. Tras unas vacaciones en el campo, se puso a trabajar con renovado vigor, mientras Lucha se ocupaba de su casa y de sí misma. Poco a poco fue adquiriendo el aspecto de una dama a la moda y Pablo se dio cuenta de que había cometido un buen error. Tenía una esposa que no se avergonzaba de mostrarse en sociedad, y ella intentaba complacerle en todo momento porque estaba agradecida de que la hubiera sacado del pueblo y le hubiera dado la vida con la que siempre había soñado. Han pasado 10 años. Lucha no había trabajado en todo este tiempo. Pablo ganaba muy bien, satisfacía todos los caprichos de su mujer.
aunque ella no exigía mucho. Se iban de vacaciones varias veces al año. Desde luego, una vez al año estaban en el extranjero, y todos estos viajes ampliaron los horizontes de la antigua campesina Lucha, que en sus primeros 18 años nunca había estado en el extranjero. Ahora Lucha había estado en muchos países y ciudades en 10 años. Se acercaba la fecha de su boda y Pablo le había hecho un regalo a su mujer por adelantado. Había comprado un viaje a un hotel chulo junto al mar. Sí, se podía ir al extranjero, pero por alguna razón esta vez no quería volar a ningún sitio lejano. Además, era un hotel nuevo de 5 estrellas y él quería estar allí. El viaje había costado mucho dinero, pero también era una gran ocasión. Lucha se había preparado cuidadosamente para las vacaciones, había renovado por completo su vestuario, se había sometido a masajes y tratamientos de remodelación corporal y había visitado varias veces a un esteticista. La víspera de su partida, se probó todos los trajes de baño nuevos y se los enseñó a su marido. ¿Qué te parece?, le dijo a su marido cuando volvió a salir del dormitorio con su nuevo bañador y una túnica del mismo color. Pablo levantó una ceja y frunció el ceño. «Lucha, ¿te has comprado bañadores nuevos para todos los días?» Lucha se removió contenta alrededor del espejo, mirándose desde todos los ángulos. «Bueno, casi. ¿Tienes algo en contra?» Pablo sonrió. «No, no me molesta. Estás estupenda. Será la envidia de todos los hombres de mi alrededor. Eso debería ser lo que buscas, querida». Lucha sonrió radiante y se acercó a su marido. Se inclinó hacia él y lo abrazó fuertemente por el cuello. «Querido, sabes que eres el único que existe para mí y nunca miraré a nadie más. Lo hago todo solo por ti, cariño. Pablo, cómo te quiero. Eres maravilloso». Le besó en el cuello, le abrazó aún más fuerte y cerró los ojos. Cuánto se alegraba entonces de haber dejado el pueblo. Su vida había salido como ella quería y todos sus sueños casi se habían hecho realidad. Tenía todo lo que quería, ni siquiera tenía que trabajar. Era cierto que Pablo no quería tener hijos y que Lucha le había preguntado varias veces por ellos. Si no los quiere ahora, los querrá después. ¿Qué había de malo en eso? Aún era joven, tendría hijos cuando llegara el momento y ambos estuvieran preparados. Al día siguiente se fueron de vacaciones. Después de registrarse en el hotel, fueron a la piscina que estaba situada en el recinto. Había un montón de todo lo que se podía desear. Había una zona separada para los niños, para que los adultos pudieran relajarse sin preocuparse de sus hijos. Pero apenas había niños. Lucha se dio un largo chapuzón en la piscina. Pablo le dijo: «Ya está bien, te vas a quemar. Vamos a dar una vuelta por el tobogán. Mira qué alto está». «Ay no, Pablo. Sabe que no me gustan mucho los toboganes si está muy alto». No, es imposible que me convenzas». «Seguro que sí», respondió Pablo. Lucha se rió. «De ninguna manera en el mundo voy a estar de acuerdo, así que definitivamente no vas a poder persuadirme». «¿Y si prometo que tendremos un hijo juntos, incluso después de eso?», preguntó Pablo con astucia. Lucha lo miró incrédula. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿No la estaba engañando? Después de un momento le dijo desafiante: «Apostemos, y si doy una vuelta tendremos un bebé, si es verdad, ¿no?». Pablo sonrió y asintió. Cuando Lucha subió al tobogán, se arrepintió de la apuesta. Estaba tan alto que no se le había ocurrido. En la cima sintió un ligero mareo e incluso náuseas. Pudo ver en la cara de su marido que no quería un bebé, y apostó por ello porque seguro de que ella no lo haría. Y en cualquier otro caso Lucha no había accedido a semejante discusión, pero vio ante ella la cara de suficiencia de su marido que confiaba en su éxito. Él no esperaba que ella accediera a tirarse por el tobogán, y ella debía borrar esa sonrisa petulante de su atractivo rostro. Tenía que hacerlo. Además, conseguiría dos cosas buenas a la vez: garantía de la discusión, demostraría que tenía fuerza de voluntad y lograría que por fin él accediera a tener el bebé.
Mientras Lucha se sentaba en el borde, el instructor le daba algunas instrucciones, pero ella no podía oírlas. Se limitó a mirar hacia abajo con los ojos muy abiertos. Sí, no era nada fácil. Iba a tener que poner toda su voluntad en un puño para realizar la hazaña. Y entonces oyó un grito desde abajo. «Bueno, está alto, ¿no? Bueno, está bien, baja. No me reiré de ti si no puedes saltar. Sé que no eres realista para ti». Era Pablo el que le gritaba. No creía que ella pudiera hacerlo, pues saltará, sea como sea. Y Lucha se impulsó y rodó hacia abajo, oyendo la indignación asustada del instructor detrás de ella. Pero luego no oyó más que silbidos en sus oídos. La caída debió de durar solo unos segundos. Pensó que había perdido el equilibrio y estaba a punto de caerse del tobogán, así que de algún modo se sacudió torpemente de golpe, y en ese segundo algo salió mal. Salió volando hacia el agua, girando de forma desafortunada. Al zambullirse de cabeza en el agua, sintió un dolor agudo en el primer segundo. Le pareció como si una flecha de fuego le hubiera atravesado todo el cuerpo, lo que le habría hecho gritar de dolor salvaje si no hubiera estado bajo el agua. Ya no era capaz de salir a la superficie. Lucha cerró los ojos y gimió. Tenía la frente cubierta de gotas de sudor. Habían pasado 6 meses desde la desgracia y no había habido ningún progreso. Nunca olvidaría su 10º aniversario de boda y aquella caída por el tobogán a causa de una discusión. Se golpeó la espalda con el borde del tobogán y luego cayó mal al agua y sufrió una lesión medular. ¿Quién iba a pensar que eso era posible? Decenas, cientos de personas se tiraban por ese tobogán, y ella fue la única que tuvo un accidente, y con tan mala suerte que ya no podía andar. Lo que vivió aquellos días es imposible de describir. Estaba histérica cuando se despertó. ¿Cómo? No se siente las piernas. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Podría ser para siempre? No puede ser. La negación y la rabia se le estaban comiendo viva. Pablo tuvo que desembolsar mucho dinero para llevarlos a casa. En casa fueron a los médicos y todos, como uno, no dijeron más que el otro. Nadie sabía qué hacer con ella. Todos decían que probablemente necesitaba rehabilitación y quizá también una operación, pero nadie sabía qué hacer. Simplemente no sabían qué hacer. Solo un médico, al que Lucha había visto ayer mismo, se lo dijo. Me parece que todo es todavía posible de arreglar, pero necesitas una larga rehabilitación y tienes que ser tratada por especialistas altamente cualificados que tengan mucha experiencia en estos casos, y esto requiere un enfoque complejo. Esa rehabilitación solo se puede hacer en una clínica y tendrás que pagar por ella. Si tiene el dinero, le daré el número y la dirección de correo electrónico de la administración de la clínica y podrá hacer los trámites necesarios. Y Lucha estaba segura de que le sobraba el dinero. Durante medio año apenas gastó en sí misma. Pablo seguía trabajando, estaban bien de dinero. Pablo también empezó a trabajar horas extras. A menudo llegaba tarde a casa explicando que se hacía cargo de trabajo extra para poder cobrar más. Lucha estaba muy enfadada consigo misma por encontrarse en esa situación. Pero no era culpa suya, y cuando ella dijo que la culpa era de Pablo por subirse a ese tobogán, él la escandalizó. «¿Estás loca, estúpida? Te he arrastrado hasta allí de la mano. No te atrevas a acusarme o te arrepentirás. No deberías haber bajado por el tobogán. Tú misma tomaste esa decisión y eres responsable de ello. ¿Qué clase de mala costumbre es trasladar a la responsabilidad a otra persona? Eso no me va a pasar a mí, ¿ok?» Y a partir de entonces, las cosas fueron mal entre ellos. Pablo empezó a tratarla de forma extraña, casi nunca sonreía, su confianza había desaparecido. A menudo se quedaba en casa delante del ordenador o sentado al teléfono enviando mensajes constantemente. Lucha se sentía sola. Su marido contrató a una enfermera y a una asistenta que venían todos los días a ayudarla, o mejor dicho, a hacer todo el trabajo por ella. Y Lucha buscaba en internet formas de ayudarse a sí misma, pero había demasiada información sobre nada y sobre todo a la vez, sin orientación. No sabía a quién acudir, y Pablo actuaba de forma extraña, como si estuviera satisfecho con todo.
Lucha se tumbó con los ojos cerrados y pensó para sí misma por qué Pablo se había quedado callado después de la consulta médica de ayer. ¿Por qué no había dicho nada? Esperó a que él mismo empezara a hablar de su rehabilitación, pero no dijo nada. Así que se lo preguntaría a ella misma hoy cuando volviera del trabajo. Lucha se secó el sudor de la frente y las lágrimas que corrían por sus mejillas. Qué triste y sola se sentía. Cómo deseaba que su madre estuviera allí para ella, pero Pablo no la dejaba venir. No le había permitido venir ni una sola vez en los 10 años. Lucha solo había ido a verla a ella misma unas cuantas veces. Hacía un par de años que no se veían y ahora ella la echaba mucho de menos. Cuando Pablo llegó a casa del trabajo otra vez más tarde de lo habitual, se asomó habitualmente a la habitación de su mujer y la saludó. Estaba a punto de irse cuando Lucha lo detuvo. «Pablo, espera, ¿te importaría entrar a verme? Necesito hablar contigo». Pablo hizo una mueca, pero luego se recompuso, suspiró pesadamente, entró en la habitación y dijo: «Tengo mucho trabajo, ¿es urgente? ¿No podemos hablar más tarde?» Lucha dijo en voz alta: «Sí, es urgente, tu trabajo puede esperar un poco, necesito hablar ahora mismo». «Siéntate». Le dio una palmada a la cama del lado. En la cara de Pablo había un remilgo que ni siquiera podía disimular, y Lucha sintió que su corazón se encadenaba con grilletes helados. Le temblaron los labios. Pablo se recompuso de nuevo y dijo: «No, me quedaré de pie. Espero que la conversación no se alargue. De verdad, no tengo tiempo». Lucha suspiró y dijo: «Siéntate en una silla si no quieres sentarte a mi lado». Pablo la miró detenidamente y no discutió con ella. «Quería saber qué te pareció la consulta del médico de ayer. Oíste lo que dijo, ¿verdad? Tengo una oportunidad de curarme. ¿Cuándo crees que podría ir a rehabilitación? Tal vez podría tomarte un tiempo libre. Creo que eso es lo que deberíamos hacer para estar más cómodos», preguntó ella. Pablo la miró fijamente, frunciendo el ceño. Al cabo de un momento, por fin pronunció unas palabras. «¿A qué tipo de rehabilitación vas a ir? ¿Hablamos de algo contigo?» «No recuerdo que hayamos hablado de eso». Lucha se enfrió y tuvo una inquietante sensación de desastre inminente. «No entiendo, ¿cómo que no lo hemos hablado?» «¿No oíste lo que dijo el médico? Puedo curarme, Pablo». «¿Y qué? ¿Qué estás insinuando? ¿No has oído que todo es muy caro? ¿Y qué? ¿Crees que voy a venderlo todo ahora para que puedas ir a tratarte? ¿Y entonces cómo vas a vivir? ¿Quieres que lo pierda todo por tu culpa y por tu enfermedad?» Lucha sintió que el corazón le empezaba a latir rápido. «¿Qué está diciendo? ¿Por qué dice esas cosas? Se quieren y deberían apoyarse». «Pablo, ¿cómo puedes decir esas cosas? ¿No es mi recuperación lo más importante en este momento? No quiero ser una inválida de por vida. No puedo, no lo soporto. Pablo, no me enfades». Pablo se puso en pie de un salto y gritó: «¿Tengo que sacrificarlo todo para que puedas caminar? He tenido años de éxito y prosperidad material, ¿y quieres que lo pierda todo en un día? No, eso no va a pasar. No tengo tanto dinero en efectivo, no voy a tocar mis cuentas en el extranjero, y no voy a vender el piso, y no voy a vender el coche. Ni siquiera pienses que puedo ayudarte. No, no puedo». Lucha lloró y gritó también: «¿Cómo puedes? Soy tu mujer, tienes que ayudarme. ¿Qué diablos estás diciendo? ¿No me quieres?» Pero Pablo no contestó nada. Se dirigió a la puerta, luego se dio la vuelta y dijo: «No hay nada más que hablar, olvídalo todo. No puedes ir a ningún sitio a recibir tratamiento. No voy a arruinar mi vida por tu culpa, yo no firmé para esto. Si hay algo con lo que no estás cómodo, entonces...». No terminó, salió y cerró la puerta atrás de sí. Lucha lloró toda la noche, no podía creer que su vida hubiera cambiado tanto. Todo iba bien, ¿cómo podía haber cambiado todo tan drásticamente? ¿Qué iba a hacer ahora? Estaría enferma el resto de su vida y nadie la ayudaría. ¡Qué horror! Y por la mañana tuvo otra desagradable sorpresa que no esperaba oír. Pablo entró y le dijo: «Lo he pensado y he tomado una decisión. No necesito para nada tus quejas. No pienso escucharlas más.
Voy a pedir el divorcio y mañana te llevaré a casa de tu madre en el pueblo. De hecho, tengo otra mujer desde hace mucho tiempo, y ella me ama y yo a ella. Me conviene completamente, no tiene los agravios que tú tienes, y no me saca dinero, y tú solo quieres que lo pierda todo, que me convierta en un mendigo, así que es hora de que te mudes con tu madre. Y yo empezaré una nueva vida. Ya sabes que aún soy joven y no voy a enterrarme. No podré vivir una vida normal contigo. Eres una carga. ¿Y qué va a pasar contigo? No tengo ni idea. Aunque se imagino que tengo que deshacerme de ti. Ya no podrás vivir conmigo al mismo ritmo. Necesito una mujer activa y sana que pueda satisfacer mis deseos y apoyarme. Y lo único que haces es lloriquear y lloriquear. Estoy harto. Es repugnante. Tu enfermera vendrá a verte hoy. Le he dicho que te ayude a recoger tus cosas y mañana nos iremos al pueblo. Lucha ni siquiera tuvo tiempo de decir nada antes de que saliera de la habitación. Lucha gritó de dolor y resentimiento. Hacía tiempo que sentía que las cosas no iban tan bien entre ellos y se dio cuenta de que probablemente él no la había tratado como ella pensaba incluso antes del accidente. Probablemente nunca la había querido. Sí, tal vez le había gustado, pero el amor, ¿le haría esto un hombre que ama? ¿Puede un hombre que ama abandonarla en su hora más oscura? No, un hombre enamorado no haría eso. ¿Cuánta razón tenía su madre cuando se lo advirtió hace 10 años? Todos esos años había estado viviendo la vida que se había inventado. De lo que realmente era, ni siquiera se daba cuenta. Pablo estaba a gusto con ella y por eso se casó. Y Lucha simplemente se enamoró de él. Y ella soñaba con la vida en la ciudad. Solo que ¿a qué le había llevado esa vida de ciudad? Ahora volvería con su madre en desgracia. Solo que ahora como inválida. Al día siguiente, Pablo metió a su mujer en el coche, cargó sus maletas y se dirigieron al pueblo. Fue un viaje largo, de unas 5 horas, y a Lucha le preocupaba cómo iban a poder estar juntos en el coche todo el tiempo. Pero Pablo no le habló, ni siquiera la miró y ella tampoco le habló. Se quedó sentada en silencio. Lo único por lo que rezaba era por no tener que ir al baño. Era poco probable que Pablo la cortejara. No lo había hecho ni una sola vez en 6 meses. Todo ese tiempo la había cuidado una enfermera y por la noche la enfermera le ponía un pañal. Su marido no la llevó ni una sola vez al baño. Ni siquiera la ayudó a bañarse. Todo esto le repugnaba. Pasaron las 5 horas en silencio. Solo pararon una vez en una gasolinera. Pablo salió del coche en silencio, fue al baño y se compró un café. Ni siquiera le ofreció uno a ella. Es más, ni siquiera le preguntó si quería agua. No, simplemente la ignoró. ¿Y la Lucha qué? Lucha simplemente aceptó que él se sentía incómodo estando cerca de ella y no se humilló aún más y le hizo una escena. Ella misma quería llegar rápido, esconderse en su cuarto y no ver a nadie más, para que nadie más pudiera lastimarla. Cuando por fin llegaron a casa de su madre, el corazón de Lucha latía tan fuerte como si quisiera salirse del pecho. Tenía miedo de ver a su madre, tenía miedo de cómo reaccionaría su madre ante lo que Pablo había hecho. Temía que su madre la rechazara o que le recordara que una vez le había advertido de su precipitada decisión. Pero ninguno de estos temores se hizo realidad. Las cosas sucedieron de manera muy diferente. Delante de la casa de Valentina había un tractor aparcado y Valentina estaba trabajando en la tierra. No muy lejos de ella había un hombre que antes había estado cavando la tierra. Al ver la máquina dejó de trabajar y miró el coche extranjero con interés. Lucha reconoció al hombre, era Sergio, el tipo que había sufrido hacía más de una década a causa de su amor por ella. Lucha se sentó en el coche y lo miró fijamente. Pablo ya había sacado una sencilla silla de ruedas del maletero y la había hecho rodar hasta el lado del coche donde estaba sentada Lucha. Su marido se acercó para sacarla del coche, pero Lucha se sentó sin moverse siquiera. Entonces Pablo le dijo bruscamente: «¿Qué haces sentada? Ven rápido, no tengo tiempo para estar mucho tiempo contigo. Dios, qué idiotas son». Lucha se estremeció como si lo hubiera bofeteado. Esperaba que nadie hubiera oído esas palabras, pero era poco probable. Ella, ardiendo de vergüenza, le tendió las manos. Pablo la levantó, la puso en la silla de ruedas y la llevó hacia la casa. Lucha intentó no mirar a Sergio,
pero podía sentir que la estaba observando. La niña miró a su madre a los ojos. Valentina Iglesias miró a su hija. Era imposible saber por sus ojos lo que estaba pensando. Pablo la hizo rodar hasta el umbral de la casa y dijo burlonamente: «Mira, ahí está tu novio», como si presintiera que viene su novia. «No te aburrirás. Quizá vuelvas a casarte. Este es tu sitio, querida». Lucha estaba muy avergonzada. Ya no cabía esperar que no se oyeran las palabras de Pablo. Lucha volvió la cabeza y miró a Sergio, pero el tipo no la miraba a ella, estaba mirando a Pablo, y había tanto odio y rabia en sus ojos que Lucha quería llorar. Y entonces sonó la voz tranquila y fría de su madre. «¿Eso es todo lo que dijiste? Entonces vete de aquí, perro de pueblo. Nadie te quiere aquí. Vete o te meterás en un lío». Pablo se quedó estupefacto. Quiso contestarle groseramente a la madre de Lucha, pero entonces vio que el chico, el ex prometido de Lucha, se acercaba a ellos. Y hay que decir que ahora era más hombre que Pablo. Era bastante peligroso bromear con él ahora. Así que Pablo caminó en silencio hacia su coche. Sacó las maletas y los bolsos de Lucha del maletero y los colocó directamente en el suelo, cerca de la verja. Luego subió a su coche y se marchó, dejando tras de sí columnas de polvo. Los tres permanecieron en silencio durante unos segundos y luego Sergio se dirigió en silencio a la verja y cogió todas sus maletas. Las llevó a la casa. Mientras Sergio se iba, Valentina se acercó a su hija y le acarició la cabeza con lágrimas en los ojos. Lucha tomó su mano y la apretó contra su mejilla, cerrando los ojos. «¿Qué, hija? ¿Estabas muy equivocada?», preguntó Valentina en voz baja. «Mucho, mami, mucho», susurró Lucha. Valentina respiró hondo y contestó: «Me alegro de que hayas vuelto. Claro que me duele que solo por tu enfermedad hayas vuelto a mí. Hubiera dado cualquier cosa porque no hubiera ocurrido. Pero ahora me alegro de que estés conmigo. Aquí ya nadie te hará daño». Y Lucha lloró amargamente. No podía ver nada delante de ella por las lágrimas. Su madre le susurró algo y se compadeció de ella. Un minuto después, Lucha sintió que alguien le cogía en brazos. Era Sergio. Ella se apretó contra su cuello caliente y sollozó aún más fuerte. La abrazó con fuerza y la llevó a casa. Durante una semana, Lucha no salió al patio ni habló con nadie. Se quedó en la cama todo el tiempo. Su madre la cuidaba, la ayudaba y la alimentaba. Lucha intentaba superar el dolor y la vergüenza. También tenía miedo de enfrentarse a Sergio. Hacía más de 10 años que le había hecho tanto daño, que le había parecido despreciable e insignificante. Ahora veía que se había convertido en un hombre de verdad. Incluso su aspecto era muy diferente. Había fuerza, dureza, valentía y agudeza en su mirada, y ya no había debilidad en él. La vida de Sergio se había endurecido y ahora Lucha se sentía tan avergonzada de haber actuado con tanta imprudencia y descuido 10 años atrás. Solo había pensado en la ciudad, en lugar de apreciar lo que ya tenía, y ahora no tenía nada. Volvía avergonzada como un perro maltratado, arrastrándose y nunca volvería a entrar en razón. Pero al cabo de un tiempo empezó a volver en sí, hablaba mucho con su madre, le contaba su vida y le pedía perdón. ¿Por qué, Lucha? ¿Acaso eres culpable de algo? No, hija, no tengo nada por qué perdonarte. ¿Es por no haber venido a visitarme? Bueno, eso es asunto tuyo. Los hijos deben vivir separados de sus padres. Si no tuviste la oportunidad, entonces no viniste. No te culpo por eso. Todo eso ya es pasado y no tiene sentido recordarlo. Ahora que has vuelto, hay que seguir adelante. Sí, no te pongas furiosa ni llores. No hay nada que lamentar, cada uno tiene su propio destino y no hay que quejarse del propio. Si tienes que vivir así, entonces acepta la situación y vive de tal manera que no tengas vergüenza después. Pero si sigues quejándote y llorando en esta habitación, entonces te regañaré. Incluso te castigaré si es necesario. Te daré una paliza en los pies, ya que no lo sientes, concluyó Valentina enojada. Lucha quiso ofenderse con su madre por decir eso, pero luego se dio cuenta de que su madre no lo decía por despecho, sino por su bien, y se rió por primera vez en meses. Valentina sonrió y acarició el brazo de su hija. Estaría bien, se acostumbraría a su estado.
A partir del día siguiente, Valentina empezó a sacar a su hija fuera. Lucha se sorprendió de que el umbral junto a los escalones ya hubiera sido rehecho. Oyó ruidos de sierras y martillos en el patio. Su madre le dijo que era Sergio, que llevaba años ayudándola en las tareas domésticas desde que murió su madre. Ahora vive solo, todavía no se ha casado. Su madre miró a Lucha elocuentemente tras estas palabras, y ella fingió no entender lo que estaba insinuando. Aunque Lucha lo entendía perfectamente, antes había querido mucho a Lucha y no podía soportar que le dejara tan cruelmente. Ahora Lucha se daba cuenta de que Sergio había hecho un umbral especialmente para ella, para que pudiera salir directamente de la casa y llegar al patio. Se le encogió el corazón. Estaba sentada en el patio con las manos cruzadas sobre el regazo cuando un tractor se detuvo con un fuerte rugido. Era Sergio, apagó el motor, se bajó y caminó lentamente hacia la casa. Llevaba un paquete en las manos. Cuando se acercó a Lucha, le puso el paquete en el regazo. ¿Qué es?, preguntó ella sin saludar. Es una hierba del bosque. ¿Recuerdas cuando los recogíamos para mi madre de niña? Decía que era una hierba que calmaba a los hombres. La recogí para ti, para que ya no llores así. Prepárala y bébela, o no podré soportar más tus lágrimas. Lloraste como si alguien hubiera muerto. Lucha sintió que le llenaban los ojos de lágrimas. Bajó la cabeza y se quedó mirando el fardo, pasándose las manos por encima. «Bueno, bienvenida de nuevo, Lucha», dijo Sergio en voz baja. Ella levantó la vista y contestó: «Gracias». Vio algo en sus ojos que la conmovió. Había tanta ternura, como si estuviera viendo algo maravilloso. Había tantas cosas que quería decirle a Sergio, pero no podía. Y tenía derecho, había sido tan mala con Sergio, podía perdonarse, pero él la perdonó y no le guardó rencor. Sergio estaba con ella todos los días y siempre la ayudaba en algo. Empezaron a comunicarse de nuevo, al principio un poco, luego cada vez más. Lucha volvió a reír, se sentía más viva y presente que cuando vivía en la ciudad. Se dio cuenta de que todos estos años solo había fingido ser alguien, sin darse cuenta de que poco a poco se estaba perdiendo a sí misma, y ahora había vuelto a sus raíces. Ahora se daba cuenta de que nunca le había importado a Pablo. Para él solo era un juguete, una cosa. La utilizaba y ella le dejaba hacer. Vivía sin darse cuenta de que se estaba hundiendo. Al final, él la habría dejado de todos modos cuando se hizo mayor, cuando aparecieron las canas o las primeras arrugas. La habría dejado y se habría buscado una esposa más joven. Ocurrió antes porque ella tenía problemas y estaba incapacitada. Quizá fue lo mejor. Quizá estaba predestinado. Con el tiempo, Sergio y ella volvieron a estar tan unidos que podían hablar de todo. Y ella le contó su vida en la ciudad. Ya era capaz de hablar del pasado con calma. Le contó que Pablo no había querido tener hijos. Y ahora entendía por qué. Simplemente no los necesitaba y nunca los necesitaría, porque era egoísta y solo pensaba en sí mismo. Le habló de la infelicidad y de cómo había vivido los 6 meses posteriores al accidente. Le contó la actitud de Pablo hacia ella, que le había dicho que había encontrado a un amante. Se lo contó todo, y Sergio la escuchó atentamente y luego le dijo cuando ella había terminado su historia: «Sabes, pensé que iba a morir cuando te fuiste y no sabía cómo seguir viviendo. Era como si me hubieran arrancado el corazón. Solo aguantaba por mi madre, no tenía a nadie más que a mí. Y luego, ya sabes, me acostumbré a vivir con ese dolor. Nunca me dejó ir. El dolor me tenía atrapado, pero aprendí a vivir con él. Aprendí a ignorarlo. Solo había un efecto secundario. Nunca podría amar a nadie, así que no me casé. Hubo chicas que hicieron todo lo posible por atraerme, pero no eras tú. Sí, salí con alguien, me sentí atraído por alguien, pero nadie pudo recuperar mi corazón. ¿Sabes quién me lo devolvió?» Lucha tragó saliva, sabía que estaba a punto de decir el nombre de alguien e iba a sentirse muy herida. Sabía que alguna chica había reparado su corazón roto, que la propia Lucha había roto. Susurró, sin querer oír su respuesta. ¿Y quién era? Sergio la miró fijamente y dijo: «Tú». Lucha levantó las cejas y miró sorprendida a Sergio. No podía creer lo que oía. «¿Qué?», susurró. «Sí, tú. Lucha, ¿cuándo volviste?».
Cuando tu marido te trajo, físicamente sentí que mi corazón volvía a latir. Lucha, tú me lo devolviste. Y no sé qué más decir. Yo todavía te amo, Lucha, te amo aún más que antes. Este sentimiento ha sido comprobado a lo largo de los años y puedo decir con seguridad que mi corazón estará solo en tus manos hasta el fin de mi vida. Y donde quiera que estés, con quien quiera que estés, siempre estaré contigo. Lucha lloraba mientras escuchaba a Sergio. Se le partía el corazón al pensar en el dolor que le había causado, y entonces él se inclinó y la besó, y ella le devolvió el beso. A partir de ese momento su vida cambió. Se hicieron aún más amigos. Sergio pasaba todo su tiempo libre con Lucha. Se quedaba en su casa hasta altas horas de la noche. 2 meses más tarde, le dijo que la llevaría a vivir con él y que quería que fuera su esposa. Lucha ya había recibido los papeles del divorcio. Pablo los envió por mensajero. No quería venir él mismo, pero la chica dudaba de estar preparada para volver a romperle la vida a Sergio. Sí se daba cuenta que lo amaba y probablemente siempre lo había amado, solo que ella no se había dado cuenta, pero podía condenarle voluntariamente a una vida así. Ella es una inválida y él un hombre sano, ¿qué podía ofrecerle? Ella es una inválida y él es un hombre sano y fuerte. ¿Por qué iba a necesitarla? Pero cuando ella le dijo eso, él simplemente la tomó en sus brazos y le susurró al oído: «Ya verás, todo irá bien. Te juro que haré todo lo posible para que te pongas bien». Era un gran contraste entre su ex marido y el hombre que la había amado toda su vida. Uno de los hombres la había abandonado cuando estaba enferma y no quiso ayudarla, a pesar de que estaba en su mano hacerlo. El otro jura ayudarla a recuperarse, aunque no tiene dinero para hacerlo. Lucha se mudó con Sergio. Valentina estaba feliz por su hija. Ahora vivían una enfrente de la otra y su madre siempre estaba a su lado. Había echado tanto de menos a su madre a lo largo de los años que ya no quería separarse de ella, y ahora también tenía un hombre al que quería. Unas semanas después de mudarse con Sergio, este vendió su tractor. Cuando se lo contó, se quedó muy sorprendida. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? ¿Cómo vas a trabajar? Sergio se limitó a darle la espalda. No hay problema, lo alquilaré, no es tan caro. No pienses en eso, me las arreglaré y ya pensaré en algo, no te preocupes. Lo vendí para pagar tu tratamiento. Quiero que vayas a rehabilitación. Quiero que te cures. Haré lo que sea para que puedas volver a caminar. Haré lo que sea, venderé la casa si es necesario. Sí, Sergio era lo opuesto a Pablo, y Lucha se dio cuenta de que a los 18 años había cometido el peor error de su vida al dejar a Sergio. Ese hombre nunca le haría daño. Ella lo intentaría todo para redimirse y hacerle feliz. Así que Sergio envió a Lucha a la capital. Él mismo la llevó en tren, pagó su estancia en la clínica, se había sometido a una costosa operación, solo que ahora se enfrentaba a una larga rehabilitación. Los médicos le explicaron que tendría que volver dentro de unos meses después de la operación y entonces empezaría la rehabilitación y el tratamiento. Mientras tanto, podía irse a casa. Le compraron un corsé rígido especial para llevar en silla de ruedas y volvieron al pueblo al cabo de un par de meses. Solo que todo el viaje, el alojamiento en la capital, las operaciones y todos los medicamentos fueron muy caros y casi todo el dinero ganado con la venta del tractor se destinó a eso. No tenían más dinero y en un par de meses Lucha seguiría sin poder acudir a la rehabilitación, que también era muy cara. Lucha estaba en un paso más cerca de recuperarse, pero se había vuelto a quedar atascada y no había salida. Sergio no se desanimó, creía que todo saldría bien y que podría encontrar dinero para el tratamiento. Después de todo, pensaba vender la casa. Lucha ya no creía en el éxito y le dijo que si vendía la casa nunca se lo perdonaría y lo dejaría inmediatamente. Sergio tuvo que prometerle que no haría nada de eso sin su consentimiento. Y a Pablo no le iba todo lo bien que quería. Estaba contento de haberse librado de Lucha. No quería vivir el resto de su vida con su esposa inválida. Iba a casarse con su amante Nati inmediatamente después de divorciarse de su mujer. Nati se mudó con él después de deshacerse de su mujer e inmediatamente las cosas fueron mal.
Cuando Nati era solo su amante, era muy luchadora y cariñosa con él. No le exigía nada, se comportaba con moderación y decencia. Pablo se alegró de haber encontrado una sustituta mejor para la enferma Lucha. Luego, sin embargo, las cosas cambiaron. En cuanto Nati se sintió dueña de su piso, cambió radicalmente. Empezó a exigir demasiado. Resulta que Lucha era la esposa perfecta. Nunca le exigió nada que fuera poco realista o excesivamente caro. Tampoco le pedía nunca regalos y era feliz con lo que él le daba y le regalaba. Era un dios para Lucha. Con Nati, en cambio, era muy diferente. Se consideraba una diosa y pensaba que todo el mundo debía bailar a su son. Pensaba que Pablo debía cumplir todos sus caprichos y deseos, y al principio lo hizo. Pablo le compraba todo lo que quería, con la esperanza de que acabara sentado a la cabeza, pero su apetito crecía y exigía más y más. Y lo más importante, no salió según su plan. Pablo, en efecto, se había enamorado de esta chica calculadora y codiciosa y no podía traicionarla. Los papeles se habían invertido. Antes se aprovechaba de su mujer Lucha, pero ahora su amante Nati se aprovechaba de él. Cuando finalizó el divorcio, le propuso matrimonio a Nati, pero ella evitó responder directamente a su propuesta. Le dijo que aún no era el momento de casarse, que podía esperar un poco más. Pablo no sabía por qué lo aplazaba, pero esperó pacientemente a que ella dijera que sí y siguió gastando más y más dinero en ella. Sus gastos aumentaban cada mes y ya había retirado todo el dinero de su cuenta en el extranjero. No tenía tiempo para ganar dinero, aunque aceptaba ingresos extras. Además, Nati quería que le regalara un coche caro para el que ya no tenía dinero, pero como hechizado fue al banco y pidió un préstamo enorme para sí mismo. Esperaba que, tras semejante regalo, Nati accediera inmediatamente a casarse con él. Pablo sabía que estaba haciendo mal, pero no podía hacer otra cosa con Nati hasta que se convirtiera en su esposa. No tenía derecho y Nati se lo había insinuado en repetidas ocasiones. Esperó a que estuvieran casados entre sí para poder clavársela y hacerle pagar todas las molestias y el gasto frenético de dinero que había estado ahorrando durante tantos años. Pero todo volvió a salir mal, volvió a calcular mal. Nati aceptó generosamente el regalo de un coche caro, agradeciéndole con parsimonia el generoso obsequio, pero no consintió en convertirse en su esposa, diciendo que aún no era el momento. Pablo estaba furioso cuando llegaría el momento. No entendía qué pretendía y cuándo se casaría con él. Empezaba a darse cuenta de que no hacía más que engañarle. Estaba totalmente endeudado. Había pedido un gran préstamo para sí mismo por el que ahora tenía que pagar grandes sumas todos los meses durante varios años. ¿Y cómo iba a hacerlo si ella no dejaba de sacarle hasta la última gota de dinero? Estaba desesperado. ¿Cómo evaluar ese círculo vicioso en el que estaba atrapado? Casarse con Nati era ahora una cuestión de principios y no podía admitir que se había equivocado al involucrarse con ella. Nunca se había equivocado con las mujeres. Se aprovechaba de ellas como le parecía y luego las dejaba y si le apetecía. Así ocurrió con todas sus novias de juventud y con su ex mujer Lucha. Pero con Nati fue muy diferente. Pisó su propio rastrillo. Esta zorra calculadora se estaba aprovechando de él y él no podía hacer nada porque no había perdido la esperanza de conquistarla. Y empezó a pensar que sería bueno que se quedara embarazada, pero tampoco aquí tuvo éxito. Por más que lo intentaba, nada funcionaba. Una vez hablaron de niños y Nati le dijo, encogiéndose de asco: «Uf, los niños, odio a los niños. Siempre me han disgustado esos pequeños monstruos. Y hace mucho tiempo que decidí que nunca tendría un hijo. Si alguna vez se me ocurriera tener un bebé, recurriría a un vientre de alquiler. Pero llevarlo dentro de mí, no, eso no, nunca en mi vida. Y me aseguré de no quedarme embarazada, eso no va a pasar nunca». Y Pablo se dio cuenta de que su última esperanza había muerto con sus palabras. No podía obligarla a casarse con él. Cuando se quedó sin dinero y empezó a contárselo a Nati, ella le abandonó. Cogió todos sus regalos caros, todas sus joyas, su coche y se fue. Dejó una breve nota diciendo que ya no tenía sentido seguir con él y que se había ido al extranjero con su antiguo amante. Hasta aquí el final de una bonita historia. Y Pablo se quedó sin nada, aunque algo le quedaba después de Nati, grandes deudas y un considerable préstamo a su nombre.
A duras penas podía llegar a fin de mes para pagar a sus amigos a los que había pedido dinero prestado. Por las noches, en casa, se enfadaba mucho y pensaba en la zorra que se había aprovechado de él y le había robado todo su dinero. Pasó algún tiempo después de que Nati le dejara. Pablo estaba de mal humor todo el tiempo, intentaba pasar todo su tiempo libre haciendo cosas, trabajando. Era su manera de distraerse de sus malos pensamientos. Aún no se había fijado en las mujeres, las había utilizado toda su vida y cuando se encontró con una que lo utilizó a él, ahora pensaba que todas las mujeres eran unas zorras y unas putas, y ni siquiera podía pensar en las mujeres. Y pronto ocurrió algo que le dio esperanzas de recuperar su reputación y prosperidad material. Un día llamaron a su piso. Pablo abrió la puerta y vio a un hombre desconocido con traje de negocios que sostenía un maletín brillante en el que solía llevar sus documentos. Cuando Pablo le preguntó qué quería, el hombre respondió que buscaba a la mujer de Pablo. Busca a Lucha, llegas tarde. Ella y yo ya no estamos casados, estamos divorciados. ¿Qué quería exactamente de ella? ¿Pidió un préstamo y no quiere devolverlo? Entonces te diré que no tuve nada que ver. Nos divorciamos hace mucho tiempo y probablemente ella estaba haciendo sus negocios sucios después de mí, dijo Pablo con irritación y regodeo. Sin embargo, no se esperaba lo que el hombre iba a decirle. No se trata de eso, verás. Por cierto, me llamo Rosario. Pues verá, Lucha tiene una herencia importante y la estoy buscando para hacerle un recado. Tengo que hacer todos los trámites para que entre cuanto antes en la herencia. Pablo abrió la boca sorprendido. ¿Herencia? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Tenemos que averiguarlo ya. Su tono cambió inmediatamente cuando contestó al chico. ¿Por qué no me dijiste que tenías asuntos importantes con ella? Por favor, pasa. Te prepararé un café y hablaremos tranquilamente. Rosario entró y Pablo pensó febrilmente en lo que podía sacar de todo esto. ¿Qué decías de la herencia? Cuéntame más. ¿Con o sin azúcar? Rosario sonrió amablemente y dijo: con azúcar, por favor. Con azúcar. Verá, tenía una tía, la propia hermana de su madre. Probablemente ni siquiera sabía nada de ella porque Inés peleaba con sus padres y su hermana. Estaba en contra de que se casara con un extranjero. Pero Inés Iglesias se salió con la suya y no volvieron a hablarse. Pero Inés no perdió de vista a sus parientes en toda su vida. Conocía el destino de su hermana y de su sobrina. Inés Iglesias tenía un marido muy rico y se había dedicado a los negocios toda su vida. Sin embargo, no tuvieron hijos. El marido de Inés murió hace 5 años y ahora lo hizo ella. Ella legó toda su herencia en vida a su única sobrina, Lucha. Sin embargo, hace unos años dejó de seguir el destino de Lucha porque desarrolló la enfermedad de Alzheimer y hace 6 meses murió. Y ahora tenemos que hablar con Lucha. Ella tenía que hacerse cargo de la herencia. Pensábamos que Lucha seguía siendo tu mujer y esperábamos encontrarla aquí. Dios, qué historia tan increíble. ¿Así que mi ex mujer ahora es millonaria o qué? Preguntó Pablo conmocionado, mirando a Rosario con los ojos muy abiertos. Nathan tomó un sorbo de café y asintió. Sí, ahora es millonaria y no estamos hablando de rublos, si sumamos todo el valor de los bienes inmuebles que le han dejado en el extranjero. Pablo se queda sin habla, se hace el silencio. A Pablo le tiemblan las manos al pensar que el representante podría no haber venido aquí, podría haberse ido directamente al pueblo si hubieran seguido observando la vida de Lucha, y entonces todo ese dinero habría pasado de largo. Los billetes de dólar brillaron en sus ojos y ya había calculado cómo podría disponer de ellos. Sí, si lo hacía bien, sabiamente, tenía que pensar qué hacer ahora, tenía que hacer algo para asegurarse de no perder esta oportunidad. Pablo sonrió amistosamente, se inclinó hacia adelante y palmeó a Rosario en el hombro. El chico le miró perplejo. Estás de suerte, Rosario. Has venido al lugar adecuado. Puedo arreglarlo todo de la mejor manera, ¿sabes? Ahora me llevo bien con ella y somos amigos, aunque ya no seamos marido y mujer. Nos llamamos a menudo e incluso la ayudo a veces. ¿Sabes? Te ayudaré. Tengo una propuesta para ti. Deberíamos sorprenderla. Le encantan las sorpresas.
Déjame tu número, haré los mejores arreglos. Iré a su casa tan pronto como pueda y la traeré aquí. Y luego te llamaré para que vengas. Y entonces le daremos la gran noticia juntos. ¿Qué te parece? Estará muy emocionada. Creo que deberíamos hacerlo. ¿A ti qué te parece? Rosario miró con desconfianza a Pablo. La sonrisa desapareció de su rostro y dejó la taza de café sobre la mesa mientras se llevaban las manos al maletín. Abrió la boca para decir algo, pero inmediatamente cambió de opinión. Volvió a sonreír, no de forma amistosa sino educadamente. Pablo pensó que desecharía la idea, pero Rosario dijo: «Así es una idea maravillosa. Ella vive en el campo, ¿no es así? En casa de su madre». «Estupendo, entonces tráigala y llámeme enseguida y lo haremos enseguida. Espero tu llamada, pero estaré fuera de la ciudad un par de días. Tengo que ir al extranjero un par de días. Luego volveré y creo que podré reunirme contigo dentro de una semana». Pablo se alegró. Esto es aún mejor. Tiene tiempo para preparar su encuentro con Lucha. Y esta reunión no sería fácil, así que este tiempo sería simplemente necesario. Acompañó al chico a la salida y empezó a pensar en cómo podría conseguirlo. Desgraciadamente no podía ir al pueblo de inmediato, solo podría hacerlo al cabo de 4 días, pero no le preocupaba demasiado, ya que de todas formas el representante de Lucha estaba fuera de la ciudad. Pablo terminó todos sus asuntos y se fue al pueblo. Compró una gran cesta de flores caras para su ex mujer. Cada flor iba en una ampolla de agua especial, así que no había miedo de que se marchitaran o se estropearan por el camino. «Mira los calcetines que te he tejido, Sergio», le tendió Lucha con un orgullo sus propios calcetines tejidos a mano. Sergio los tomó en sus manos y apenas pudo contener la risa. «Pues son muy bonitos, me gustan», respondió seriamente mirándolos. Lucha le miró atentamente a la cara y luego frunció el ceño. «Te estás riendo de mí, ya lo veo. Definitivamente te estás riendo, solo que no lo demuestras. No sé por qué no te complací esta vez». Sergio se apresuró a tranquilizarla. «Mi amor, está bien, realmente me gustan mucho, solo que casi no puedo ponérmelos en las piernas». Lucha frunció aún más el ceño y recogió los calcetines. Los giró en sus manos desconcertada, sin entender a qué se refería Sergio. Entonces se dio cuenta y soltó una carcajada. «Dios, no se me había ocurrido. Mis manos están definitivamente en el lugar equivocado», dijo sacándose las lágrimas de la risa. Los calcetines estaban muy bien atados, pero era imposible meter un pie en ellos. Estaban tan apretados que no se estiraban. Sergio se rió y le acarició la mejilla. «Te están creciendo las manos del sitio correcto. Algo acaba de salir mal. La próxima vez saldrá bien. Ay, no, será mejor que busque otra cosa que hacer. Confieso que tejer no es lo mío. Solo traté de probarme a mí misma que estaba equivocada». «No, no lo hiciste». Volvieron a reírse. Valentina observaba a la pareja desde su ventana. ¡Qué felices eran! Se alegró de ver cómo había cambiado Sergio. Sentía lástima por aquel chico tan guapo que llevaba casi toda su vida adulta suspirando por Lucha. Siempre la había amado, y cuando Lucha cumplió 18 años, Valentina supo que su hija cometía un error al casarse con aquel canalla. Sin embargo, no podía ordenárselo. Todos estos años, Valentina había observado a Sergio, había crecido ante sus ojos, y había visto cuánto había sufrido sin Lucha, y había visto lo rápido que había madurado. Después de haber experimentado el increíble dolor de perder a su amor loco, y cuando su madre murió, Valentina lo sustituyó por él. Ella le ayudó a sobrellevar su dolor. Era tan bueno tener a Lucha de vuelta a casa. Valentina vio que a pesar de su discapacidad, Lucha era ahora más feliz que nunca. En su mente ya no había pensamientos sobre la vida en la ciudad. Se había equivocado y lastimado mucho, y ahora su alma estaba siendo curada por el noble Sergio, y él estaba haciendo un gran trabajo. Que sean felices y que tengan éxito en todo lo que han planeado. Valentina los miró sonriendo. Luego su sonrisa se desvaneció. Vio que un coche se detenía delante de la casa y Valentina reconoció inmediatamente el coche del ex marido de Lucha. En ese coche la había llevado a su casa en el pueblo. Valentina se puso pálida. Había llegado la hora de la verdad. Había llegado el momento de decir adiós al pasado. Sergio y Lucha son ahora lo suficientemente fuertes como para hacerlo con dignidad. Sergio le estaba contando algo a Lucha y ella se estaba riendo cuando ambos oyeron el ruido de un coche que se acercaba.
Lucha guardó silencio de inmediato y Sergio le estrechó la mano con firmeza y se alejó de ella cogiendo una pala. Pablo se detuvo frente a la casa de Lucha y apagó el motor. Durante unos segundos permaneció sentado, calmando su respiración, preparándose y mirándose en el espejo. Notó que había una expresión adecuada en su rostro. Bueno, hay que empezar. Salió del coche y caminando lentamente hacia la puerta miró a Lucha sentada en su silla de ruedas. Ella lo miraba en silencio y su rostro estaba inexpresivo. Pablo se alegró mentalmente de no ver odio en su rostro, así que no era para tanto. Eso le facilitó las cosas. Miró de reojo al antiguo pretendiente de Lucha, que no prestaba atención a Pablo en absoluto. Bueno, mejor aún, solo quedaba terminar el trabajo. «Hola Lucha, ¿puedo pasar?», dijo Pablo cortés y amablemente. Lucha apretó un poco los puños, pero enseguida se recompuso. «Hola, puedes pasar», respondió. Pablo sonrió levemente, abrió la puerta, caminó hacia su ex mujer mirando el tipo de la pala, pero este ni siquiera le prestaba atención. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó Lucha cortésmente. Pablo tomó una silla a su lado y sonrió. «¿Por qué? Quería ver cómo estabas, nada más». Lucha levantó una ceja. «¿Cómo estoy? ¿Me estás tomando el pelo?». «Bueno, como puedes ver, sigo en silla de ruedas y no cabe esperar ningún cambio. Tú fuiste quien me trajo aquí y me dejó tirada. ¿Por qué has venido ahora, Pablo?». Pablo suspiró fingiendo estar muy triste. «Verás, cariño, precisamente por eso he venido. Llevo mucho tiempo pensando en ti. Tengo que confesarte algo. Verás, te mentí. No tuve un amante. Te he amado solo a ti todos estos años. Todavía te amo ahora. Verás, tuve miedo cuando te metiste en problemas, y confieso que me he portado muy mal contigo. He estado atormentado durante mucho tiempo. Quería venir aquí y llevarte a casa conmigo, pero te hice tanto daño. Pensé que no te merecía y que estarías mejor sin mí. Pero no pude. Lo lamento, lo siento, pero no podía vivir sin ti. Pensaba en ti todos los días, y lentamente morí sin ti. Me di cuenta de que siempre estarías en mi corazón, y empecé a preguntarme qué debía hacer. Durante mucho tiempo no pude decidirme a acudir a ti. Quería pedirte perdón, pero estaba seguro de que me rechazarías, de que no me escucharías. Tenía miedo de que me maldijeras, temía que me odiaras. Pero ahora no veo odio en tus ojos. No me echaste cuando me viste. Creo que eso es una buena señal para mí». Se quedó callado. Tenía los labios secos por la excitación. En cualquier otra situación nunca se habría permitido expresar sus sentimientos y emociones de ese modo, pero ahora le beneficiaba. Esperaba parecer un hombre sinceramente arrepentido. Así debía ser. Lucha guardó silencio y eso lo tranquilizó. Empezó a darles más explicaciones. «En un momento me levanté por la mañana y me di cuenta de que no podía seguir sin ti. Tengo que decírtelo. Y no me importa si me echas o me gritas o me odias o me pegas. No me importa. Te quiero mucho y no me importa cómo reacciones al verme aquí. Tengo que decirte que te quiero y que siempre te he querido». Lucha no dijo una palabra. Entonces Pablo recurrió a su principal baza. Se levantó y caminó rápidamente hacia el auto. Abrió la puerta trasera y sacó una gran cesta de flores. Trajo la cesta solemnemente y la depositó a los pies de Lucha. «Perdóname, querida, amable y gentil. Eres la mejor mujer del mundo y admito mi error. Tontamente te perdí y te dejé en la estacada porque tenía miedo de algo. Pero ahora te prometo lo que haremos. Haré todo lo que pueda para curarte. Venderé todo lo que tengo para que te cures. Y haré todo lo posible para que sea lo antes posible. Te lo ruego, vuelve conmigo. No puedo vivir sin ti. Eres mi ángel, mi amor, mi única mujer. Perdóname y vuelve, mi amor. Y nos casaremos de nuevo. Haré lo que quieras, solo vuelve a mí, cariño». Lucha había pensado quedarse callada un rato más, pero el juego de Pablo la sorprendió. Nunca antes le había parecido tan sincero como ahora, y ahora no estaba segura de si mentía. Le creería, le perdonaría y volvería con él. Dios, qué hombre tan horrible era, y a este hombre le había dado muchos años de su vida. Lucha quería torturarlo un poco más, pero no pudo contenerse más. Entonces, Lucha, ¿me perdonas?, preguntó Pablo suavemente, colocando la palma de su mano sobre la de ella. La miró cariñosamente a los ojos y Lucha retiró suavemente la mano. Luego dijo brevemente, mirándolo directamente a los ojos: «No». Pablo se dio cuenta de que la presa se le escapaba, pero empezó a lamentarse. «Cariño, créeme, lo siento de verdad. Te necesito, te echo mucho de menos». Entonces Lucha no pudo más y se echó a reír.
Pablo parecía tan cómico, la miró perplejo. No puedo callarme más, por Dios, qué ridículo eres, Pablo, balbuceó Pablo a duras penas, tartamudeando de la emoción. ¿Qué? Lucha sacudió la cabeza con reproche. Pablo, bueno, de verdad, no necesito más vida de ciudad, ¿entiende? Tú me abriste los ojos cuando me trajiste a casa y por supuesto estoy inmensamente agradecida. Si no lo hubieras hecho, nunca habría sabido lo que es la verdadera felicidad. Eso es la felicidad, donde te quieren por nada y donde la gente está dispuesta a dar hasta el último para hacerme sentir bien. Y para eso vivo ahora, solo fui feliz cuando me trajiste a casa. Realmente me salvaste, Pablo. Contigo a mi lado me habría marchitado, habría muerto y tú me habrías pasado por encima y habrías seguido caminando con la cabeza bien alta. Y aquí me encontré, pero me convertí en lo que debía ser, al principio hasta que te conocí. Pablo estaba aturdido, no sabía qué decir, y aunque lo hubiera sabido, no habría dicho nada de todos modos, porque no se le habrían permitido. ¡Sal de aquí!, oyó la voz de un hombre. Pablo se volvió y miró con cautela al tipo de la pala, que ya estaba bastante cerca de él. Pablo retrocedió un poco. «Lárgate y no vuelvas nunca más. Este no es tu sitio. Y si te vuelvo a ver, no me contendré. ¿Crees que no sabemos por qué estás aquí? Lo sabemos, créeme. Viniste aquí por la herencia, ¿verdad? Y es la única razón por la que planeas traer a Lucha de vuelta. Estabas pensando conseguirla, ¿verdad? Bueno, lo sabemos todo, y no puedes hacerlo ahora, ya no es asunto tuyo. Ella ya no es tu esposa, y los papeles del divorcio lo prueban. Y Lucha está conmigo ahora, y nos casaremos pronto. Será mejor que te vayas pronto o desearás no haber venido. Y no te olvides de llevar tu canasta de flores de mierda o volará directo a tu auto, ¿me has entendido? Vete ya, no pongas a prueba mi paciencia. Pablo cogió rápidamente la cesta de flores y salió casi corriendo hacia el coche. Cuando llegó fuera, tiró la cesta de flores a un lado y subió rápidamente al coche. En un minuto se había ido. Pablo conducía y gritaba furiosamente al volante. Si hubiera sabido las dificultades que le esperaban, que pronto perdería todo lo que tenía. No había gritado sino llorado, pero aún no lo sabía. Sergio y Lucha permanecieron en silencio unos minutos y luego él le preguntó: ¿Estás bien? Lucha suspiró y respondió con calma: «Sabes, ha ido incluso mejor de lo que esperaba». Sergio suspiró aliviado y se sentó a su lado. «Menos mal, temía que te desequilibrara. Al fin y al cabo me trae demasiados recuerdos desagradables». Lucha sonrió y tomó su mano entre las suyas. Dejó atrás todos los recuerdos desagradables. Sabían lo de la herencia mucho antes de que él llegara. Por suerte para ellos, Rosario era muy perspicaz e inteligente. Inmediatamente intuyó que Pablo intentaría engañarle y decidió buscar a la chica en el pueblo por su cuenta para informarle de la herencia. Lo hizo al día siguiente de hablar con Pablo. Fue al pueblo, por suerte conocía la dirección y le contó todo sobre Inés Iglesias. Valentina Iglesias lloró mucho cuando se enteró de la muerte de su hermana. Le dio mucha pena que no se hubieran comunicado en toda su vida y que no supiera que Inés les había seguido a ellos y a sus vidas durante muchos años. Estaba muy triste porque su hermana había muerto sin haber visto nunca a su familia. De hecho, Valentina no le guardaba rencor desde hacía muchos años y se habría puesto en contacto con ella, pero no sabía su dirección ni su apellido, ni siquiera en qué país vivía. Su hermana, en cambio, lo sabía todo. Bueno, el destino a veces era muy injusto y ella tenía que aguantarse. Cuando Rosario le contó a Lucha lo de su marido y su comportamiento sospechoso, ella y todos sus allegados se dieron cuenta enseguida de que no tramaba nada bueno, así que decidieron darle una lección. Por supuesto, ninguno de ellos sabía las dificultades económicas por las que atravesaba Pablo, pero no importaba, ya no era su historia. Sergio sonrió de nuevo mirando a su futura esposa. ¿Y ahora qué planes tenemos? Lucha sonrió radiantemente. ¿Qué planes? Ni siquiera lo sé. Supongo que primero me gustaría casarme contigo y luego me gustaría recibir mi herencia. Y luego tú y yo iremos a rehabilitación y luego veremos eso hasta el final. Y gastaremos todo el dinero de mi tía si es necesario. Tengo la sensación de que esta vez volveré a casa por mi propio pie. Estoy 100% segura de ello. Y luego ya veremos. Creo que encontraremos algo que hacer, ¿verdad, cariño? Claro, mi amor, claro. Respondió Sergio y puso la mano de Lucha en su mejilla.
Valentina sonrió satisfecha mientras los miraba desde la ventana. Habían pasado esta prueba con honor y ahora estaba segura de que todo iría bien. Estos dos moverán montañas para conseguir lo que desean de todo corazón, y Valentina estaba segura de que su hija volvería a caminar. Solo quedaba esperar un poco más y entonces... Ya quiero nietos, caramba. Ojalá no alarguen esto, porque no me hago más joven y quiero jugar con ellos mientras tenga fuerzas. Espero no tener que esperar mucho, iré a rezar por ello, susurró Valentina Iglesias y se persignó. Echó una mirada más a la pareja de enamorados y se apartó de la ventana. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.